En el mundo del motor ha habido muchos accidentes graves, desgraciadamente muchos, pero hemos elegido los que a nuestro juicio han hecho que las cosas cambien. Accidentes y pilotos que con su muerte provocaron que la seguridad de sus compañeros aumentase. Hola, bienvenidos a Garaje Hermético. Ven, enciérrate con nosotros. Bueno, ya veis que seguimos en situación de encierro. No sé cuándo podréis ver este vídeo, imagino que lamentablemente cuando lo veáis seguiremos encerrados, pero aquí seguimos poniendo nuestro granito de arena. Y esta vez vamos a hacer un vídeo que me va a costar, va a ser muy emotivo, porque no me gustan los vídeos de accidentes, pero este vídeo lo vamos a hacer en positivo, porque vamos a hablar de accidentes que sirvieron para que las cosas mejorasen. Es una idea de nuestro garajista Alberto Fanjul Morillo. Vamos a hablar de héroes, pero precisamente por eso a mí me gustaría dedicar este vídeo a otros héroes. Héroes anónimos. Héroes que están arriesgando su vida por salvarla de otros o porque las cosas funcionen. Por supuesto me refiero a médicos, sanitarios, pero hay mucha más gente. La señora de la limpieza, la cajera del supermercado, el taxista, el tío de Telefónica que ha venido a mi casa porque no funcionaba la wifi, con su mascarilla y sus guantes y echando spray por todas partes. Son tanta gente, periodistas, no como nosotros, periodistas que están al pie del cañón, por supuesto, fuerzas de seguridad del Estado, policías, ambulancias, bomberos. Hay muchos héroes anónimos a los que queremos dedicar este vídeo. Así que va a ser un vídeo difícil, ya lo anticipo, porque, como os decía, no me gusta hablar de accidentes, pero ha habido accidentes que hicieron que las cosas cambiaran. Bueno, hay una fecha, la voy a ver porque no me quiero equivocar, el 11 de junio del 55, que cuando se habla de carreras de coches y de accidentes, es una fecha obligada, porque tuvo lugar el accidente más grave que ha habido nunca en la historia del automovilismo, que fue en Le Mans, y miro el dato, murieron 83 personas, incluido el piloto que se vio envuelto en ese accidente. Pero antes de irnos a esa fatídica fecha, la que todavía hoy se llama la carrera de la muerte, que después de ese accidente no se suspendió, y ya hablaremos de eso, pues vamos a coger, ya sabéis que Rodrigo tiene muchos recursos y uno de ellos es el túnel del tiempo. Y nos vamos a 1895. ¿Qué pasaba en 1895? Bueno, pues que tenían lugar las primeras carreras. Las primeras carreras de coches eran entre ciudades. Básicamente era a ver quién llega antes de Lyon a París. Tonto el último. No se cortaban las carreteras, no había carreteras, eran caminos. Y los pilotos, los chauffeurs, que se decía entonces, porque las carreras empezaron básicamente en Francia, pues iban con sus bólidos, que se decía entonces, a toda velocidad, pues por los caminos, entre las gallinas, los carros, los bueyes y el tráfico que había entonces, ciclistas y de todo. Y claro, había montones de accidentes. Esto hizo que en los albores del automovilismo, carreras de coches y fallecidos en accidentes, pues era una cosa bastante frecuente. No te digo que a la gente le pareciera bien, pero le parecía una consecuencia absolutamente lógica. El primer Gran Premio, el concepto de Gran Premio, fue una carrera que se celebró entre París y Burdeos en ese año de 1895. Bueno, la distancia era de 1.200 kilómetros y el tiempo del ganador de 59 horas y 48 minutos. O sea, más o menos una media de 20. Y diréis, bueno, pero 20 a los coches de carreras. Os aseguro que 20 kilómetros por hora con ruedas de madera, con coches que solo tenían frenos atrás, por caminos de tierra abiertos al tráfico, eran una auténtica locura. Pero la cosa no paró ahí, porque en 1903 se celebra la que se llama la carrera del siglo, una carrera que iba a unir París con Madrid. Nada más empezar la carrera, a las pocas horas ya murió una mujer atropellada, pero es que en unas pocas horas más habían fallecido ya 5 pilotos, entre ellos un tal Marcel Renault.
Marcel Renault, que diríamos los españoles. ¿Os suena, no? Tal fue el escándalo que el primer ministro Émile Combes decide suspender la carrera. Como dato curioso os puedo decir que este señor ministro dijo que los coches de carreras eran tan peligrosos que mandó que volvieran a París, pero arrastrados por caballos, que no quería que volvieran por sus propios medios. Imaginaros ahora que suspendía una carrera de Fórmula 1, un rally, y tuviéramos que traer los coches arrastrados por caballos. Pero bueno, eran los albores de las carreras y, como os decía, carreras de coches y fallecidos estaban muy ligados. En el año 55 las cosas habían cambiado, pero habían cambiado relativamente, porque era muy frecuente que hubiera fallecidos entre los pilotos. Lo que sucedió en Le Mans ese año y ese día fue mucho más grave. El piloto Lance McLean, que llevaba un Austin Harley, decidió entrar en boxes de una forma bastante repentina. No sé si os acordáis, no sé siquiera si lo hemos emitido, que en uno de los vídeos que hablamos de consejos para rodar en circuito, hago mucho hincapié en esto de entrar en boxes, que lo avisemos con tiempo. Pues fijaros, que no me acordé en ese vídeo de hacer este comentario. El accidente más grave de la historia del automovilismo ha sido por eso. Este piloto en el último momento decide entrar en boxes. ¿Y qué sucedió? Los accidentes, siempre lo digo, no tienen una causa, son un cúmulo de causas. En ese momento venían en dos Mercedes 300 SLR, que os aseguro que eran coches rapidísimos, dos pilotos, Pierre Levegh y Fangio, el sueco, uno de los mejores, si no el mejor piloto de la historia. Pierre Levegh se llevó por delante el Austin Harley y le sirvió como rampa de lanzamiento. El coche salió por los aires y pasó las pocas vallas que había de protección y se fue contra las tribunas y rodó como una bola de fuego, arrasando lo que pillaba a su paso. Fangio pudo esquivar el coche y no le pasó nada. Como os decía, la carrera no se suspendió. La carrera no se suspendió y la ganaron Mike Heidford y Ivor Wet en un Jaguar. ¿Por qué no se suspendió la carrera? Bueno, hay muchas opiniones al respecto. Una, porque la gente, los organizadores, en un primer momento parecía que no eran conscientes de la gravedad del accidente. Yo, honestamente, esta no me la creo, porque es que si vemos las fotos, aquí hay algunas, parece un bombardeo. Parece un bombardeo. Imaginaros un coche a 200 por hora que se lanza contra unas tribunas. Me parece, también hay quien dice que, pues que en esos tiempos, no sabían que había tantos muertos y no le parecía tan grave. Me parece más sensata la tercera opción. Hay quien dice que los organizadores lo pensaron bien y pensaron, si suspendemos la carrera y todo el mundo se quiere ir a su casa, pues sacar a los heridos va a ser un problema. Entonces, para evitar aglomeraciones, vamos a continuar con la carrera para que así las salidas del circuito no estén colapsadas. Yo creo que esto, quiero pensar que fue la opción que tuvo más éxito y por eso la carrera no se suspendió. Os decía que hemos elegido accidentes que cambiaron las cosas. Y este accidente cambió mucho las cosas, porque después de este accidente nada fue lo mismo. Por ejemplo, las tribunas se pusieron más lejos. Las vallas que separan a los espectadores de los coches eran mucho más altas y mucho más fuertes y había varias. En las curvas se empezaron a hacer escapatorias. Los pilotos empezaron a llevar cascos de verdad y monos ignífugos de Nomex que les permitían poder salvar la vida en caso de que su coche saliera ardiendo. Esta carrera sirvió para que aumentara la seguridad de los pilotos y sobre todo de los espectadores. Y yo creo que, como quiero en este vídeo ver las cosas en positivo, pues probablemente evitó que hubiera más accidentes graves. Para nuestro segundo accidente vamos a coger la máquina del tiempo y nos vamos a los primeros años 70, pero nos pasamos a las dos ruedas. En esos años había dos pilotos, había muchos pilotos, pero había dos pilotos muy carismáticos, Renzo Pasolini y Jarno Saarinen. Pasolini era un personaje, un tío que empezó en el boxeo, luego se pasó en motocross y luego se pasó con éxito a los grandes premios. Y el otro piloto era Jarno Saarinen, un finlandés que le llamaban el finlandés volador, un tío que tenía mucho carisma y que era bastante conocido por varias razones. Una, porque fue el primer piloto que empezó a utilizar la rodilla como tercer punto de apoyo, arrastrándola por el suelo. Una técnica que luego copiaría y mejoraría el marciano Kenny Roberts, como hemos contado por ahí en algún vídeo. También era famoso por su esposa,
tengo el nombre por aquí, Soili. ¿Por qué? Bueno, porque era una chica muy guapa, había sido modelo y en algún gran premio, cuando hacía buen tiempo, se ponía en la línea de boxes. Ojo, os hago aquí una pausa. No imaginéis la línea de boxes como ahora, un muro de hormigón alto, con vallas, no. La línea de boxes en esa época a veces era literalmente una línea, no había ni siquiera muro. Entonces esta señora se ponía su bikini y se ponía a enseñar la pizarra a Jarno. Bueno, la estrategia consistía en que Jarno pues, la veía así muy a menudo, incluso con menos ropa, y los demás pilotos no, y les podía distraer. Jarno fue un piloto tan carismático que os acordaréis de Jarno Trulli, un piloto que no es finlandés, sino que es italiano, y que le pusieron ese nombre porque el padre de Jarno Trulli era un fan de Jarno Saarinen. Estamos en mayo ya veréis que es un mes maldito, 20 de mayo del 73, y se da la salida a la categoría de 250. Después de la meta se llegaba a lo que se llamaba el curvone, que era la primera curva peraltada. Y bueno, esa curva en esa época se tomaba muy rápido porque estaba peraltada, pero no tenía escapatorias, tenía un guardarraíl y balas de paja. Bueno, hubo quien dijo que si Pasolini derrapó en una mancha de aceite que había dejado Walter Vila, o bien que la moto gripó, que era muy corriente en esa época, y que estudios posteriores demuestran que probablemente esto fuera la razón. El caso es que perdió el control de la moto, Jarno no pudo esquivarlo y hubo un accidente múltiple gravísimo, tan grave que solo un piloto fue capaz de llegar a meta. El resto se quedaron ahí, salvo dos que volvieron en contrasentido para avisar de la gravedad del accidente, porque tampoco eran conscientes en esa época, no había una cámara de televisión en cada curva como ahora, y no eran conscientes de la gravedad del accidente. En el acto fallecieron Pasolini y Saarinen. Os decía que hemos elegido accidentes que cambiaron las cosas. Este accidente cambió mucho las cosas. Para empezar, Monza tardó muchos años en volverse a utilizar y se utilizó sin las curvas peraltadas, igual que en la Fórmula 1, que también se quitaron las curvas peraltadas. Hoy día no se usan. Están ahí, se pueden visitar, pero no se usan. Y luego también empezaron a tenerse en cuenta que para las motos era muy importante, si en los coches el guardarraíl podía servir de algo, a veces también era contraproducente, pero en las motos lo era siempre. Era más interesante dejar espacio libre a hacer lo que se llaman ahora escapatorias. Bueno, fue una pena, se fueron dos de pilotos carismáticos, muy grandes. Jarno había sido campeón del mundo poco antes. Y bueno, pero como decía, las cosas cambiaron para bien. Os anticipaba que este iba a ser un vídeo duro y que me iba a costar hacerlo. Y así va a ser. Y hay que hablar de otro accidente. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos al 86. Bueno, también he hecho este vídeo que a lo mejor podéis pensar, bueno, en estos momentos de encierro no es el más adecuado. Bueno, sí, porque yo creo que nos van a servir estos accidentes para ver las cosas de otra manera, ver que lo que estamos sufriendo ahora, para la inmensa mayoría, no para muchos que nos lo van a contar, pero para la inmensa mayoría pues no es tan grave. Volvemos al 86, y en el 86 era la era dorada de los Grupo B. Ya habéis visto, hay un vídeo del Grupo B donde contamos que estos aparatos eran auténticas máquinas, eran coches potentísimos. Y había un piloto, Henri Toivonen, que empezó ese año muy bien, empezó ese año ganando el Montecarlo. Además empezó muy bien por dos razones. Porque su padre, Pauli Toivonen, había ganado 20 años antes en Montecarlo, había sido también piloto. Y además empezó muy bien porque tuvo un accidente Toivonen en ese rally de Montecarlo con el coche de un espectador. Por ahí hay algunas fotos donde se ve el coche del espectador que, bueno, se había saltado había salido antes de tiempo a la carretera cerrada y Toivonen se lo encontró. Pero bueno, tuvo un accidente, a pesar de lo cual consiguió ganar el rally. Y bueno, pues el año empezaba muy bien para Toivonen. Y llegamos a la segunda jornada del Rally de Córcega, el día 2 de mayo, 18ª etapa. Toivonen quería defender su liderato, pierde el control del coche y cae por un barranco. Y bueno, el coche, ya sabéis cómo era el Grupo B, con muchísima gasolina, fibra de carbono, Kevlar, el coche se incendió en el acto y falleció él y Sergio Cresto prácticamente en el acto. Bueno, las imágenes ya las veréis, la gente desesperada, no había ningún testigo, no había ningún comisario en esa curva, tardaron en llegar
no había señales de frenada. La verdad es que fue un accidente, bueno, lamentable y, bueno, pero que ha dado lugar a muchas teorías de la conspiración, porque se dan muchas circunstancias. Por ejemplo, es muy llamativo que Sergio Cresto hiciera testamento el día antes, como si fuera a pensar que se podía matar. Pero tan llamativo o más son las declaraciones que hizo Henry Toivonen el día antes. Declaraciones que voy a leer. Este rally es una locura, aunque por el momento todo está yendo bien. Si hay algún problema, estoy muerto. Eso lo declaró el día antes. También hay otra teoría que dice que el piloto perdió el conocimiento porque venían quejándose durante todo el rally, sobre todo el segundo día, que olía mucho a combustible en el coche. Bueno, puede ser. Hubo quien dice que incluso Lancia utilizaba un aditivo muy volátil que podía haber sido la causa. También un piloto que luego dijo que Toivonen había tenido un accidente muy grave el año anterior, que se había fracturado varias vértebras, porque Toivonen era un piloto muy agresivo y que tenía a veces pequeñas pérdidas de conocimiento y que le había ocultado a la marca para que no le quitara el coche y quería ganar el mundial. Bueno, todo esto son teorías. Si os interesa, yo os digo la mía, que es muy sencilla. Yo no creo en teoría de la conspiración. Para mí, los Grupo B eran coches monstruosos, muy potentes, por carreteras muy estrechas, con medidas de seguridad muy escasas. Había un nivel de pilotazos extraordinario, un nivel de competencia extraordinario y, bueno, pues cuando se buscan los límites a veces se sobrepasan y, bueno, pues hubo muy mala suerte. Decíamos que solo hemos escogido accidentes que por cualquier circunstancia, por su dramatismo o por el piloto que ha fallecido o por lo que fuera, cambiaron las cosas. El de Toivonen cambió mucho las cosas, tanto que horas después del accidente Balestre prohibió los Grupo B. Y los Grupo A que vinieron después y todos los coches de World Rally Car han tenido unas medidas de seguridad mucho mayores de las que tuvieron los Grupo B, aunque las prestaciones sean menores. O sea que sí que podemos decir que Toivonen, con su accidente, pues probablemente hizo los rallies un poco más seguros. Confieso que había más accidentes. No quería olvidarme de Stefan Belov. No quería olvidarme de Ronnie Peterson, un piloto que tanto admiraba y que pues, pude ver su accidente prácticamente en directo. Y no quería olvidarme de María de Villota. María de Villota que, bueno, pues no falleció en su accidente, pero fue un accidente gravísimo. Yo la conocía personalmente, era una mujer encantadora, optimista, positiva y bueno, pues también sufrió un accidente. Este vídeo va a ser más largo, pero yo creo que vamos a hacerlo un poco más corto. Pero un vídeo así no puede acabar sin otro accidente más. Porque hay mucha gente que sabe más que yo de Fórmula 1 y que sabe más que yo de pilotos y de accidentes, pero todos coincidimos en una cosa, que si no el mejor, uno de los mejores fue Ayrton Senna. Y yo creo que este vídeo, un poco como homenaje a él y a todos los que han perdido la vida en las carreras, tenía que acabar con Ayrton Senna. Toda esa gente que sabe tanto de Fórmula 1, hay una cosa que coincide conmigo y que coinciden casi todos los aficionados, que Senna falleció haciendo algo que hoy día no es posible. Que gane el mejor piloto, tenga o no tenga el mejor coche. Porque Senna no le valía quedar segundo. Y ya más atrás es que ni se lo planteaba. Pero en este vídeo no me quiero olvidar del gran olvidado, porque todo el mundo se acuerda de Senna y pocos de Roland Ratzenberger. Roland Ratzenberger murió justo el día antes. Él pilotaba un Syntec e ironías del destino, perdió el alerón a 300 km por hora en la curva Villeneuve. Y bueno, se estrelló y falleció prácticamente en el acto. Esto es relevante porque en la legislación italiana, cuando hay un evento deportivo y hay un accidente grave y que fallezca un piloto grave, hay que suspenderlo, pero el Gran Premio no se suspendió, continuó. Y el día siguiente
se dio la salida. Se daba la salida al Gran Premio, una salida accidentada hasta el punto que salió el coche de seguridad. Senna estaba nervioso, inquieto, ya lo había hecho declaraciones antes, el coche no funcionaba lo bien que debiera y iba nervioso, tan nervioso que se ve en las imágenes cómo le va diciendo al coche de seguridad que vaya más rápido para poder mantener los neumáticos calientes. En la vuelta 6 entra el coche de seguridad y en la vuelta 7 ya la carrera está lanzada. Senna llega a la curva de Tamburello a 310 km/h y se sale prácticamente recto. El golpe fue violentísimo. El coche rebotó y estaba claro que el accidente había sido muy grave. Yo no me voy a recrear mucho en el tema. Lo que fue, porque parece ser que la barra de dirección del coche fue lo que le golpeó en la cabeza, destrozó el casco. Solo voy a deciros una cosa, las declaraciones del médico que la atendió, que dijo, cuando quité el casco sabía que Senna si no había muerto iba a morir. Yo creo que este accidente fue, en Brasil era domingo por la mañana, pero Senna tenía fans en todo el mundo y solo 4 horas después del accidente ya se anunció que Senna había fallecido. Desde el 1 de mayo del 94, pues nada ha sido igual en la Fórmula 1 y sigue sin ser igual. Yo creo que Senna, pues su accidente hizo que cambiaran muchas cosas. Que se empezaran a tener, cambiaron los cascos, cambiaron las configuraciones de los coches, cambiaron los protocolos de asistencia a los pilotos. Yo creo que con Senna, probablemente ese fue uno de los pilotos más grandes. Bueno, os pido disculpas porque me emociono con estas cosas y quiero acabar el vídeo sin emocionarme demasiado, porque quiero acabar con una frase que me dijo mi hija, pero no es suya, es de Marco Tulio Cicerón, ayer nada. Un día que estábamos hablando de mi hermano, que falleció, y me dijo, la vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos. Yo creo que todos estos pilotos seguirán vivos mientras sigamos acordándonos de ellos, contando sus hazañas, sus anécdotas, sus carreras. Y bueno, pues modestamente desde Garaje Hermético pues siempre seguiremos hablando de estos pilotos, de las grandes cosas que hicieron, de lo bien que nos hicieron pasar, de lo mucho que nos emocionaron. Ya sabéis que este canal es muy participativo. Queremos que nos mandéis comentarios, queremos que nos mandéis ideas, que os hacemos caso, pero queremos que aparezcáis en pantalla. Queremos que seáis vosotros los que presentéis e introduzcáis cada vídeo. Entonces tenéis que mandar al correo que aparece aquí abajo, info@garajehermético.com, tenéis que mandar un pequeño vídeo. Y en ese vídeo, ¿qué tenéis que decir? Muy fácil. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Los que seáis más divertidos o más interesantes, más exóticos o que nos hagan más gracia, serán los que pongamos en próximos vídeos para presentar el vídeo. Cuento con vosotros, ya sabéis, este correo que aparece en pantalla, info@garajehermético.com. Llegamos al coche del día. Como os decía, he querido hacer un vídeo de accidentes para pues un poco tener claro que no estamos tan mal, la mayoría, y para no olvidar nunca a estos pilotos, pero quiero acabar alegre y con una nota de humor. Por eso he elegido un coche del día que mucho me vais a decir, Máximo, te repites. Bueno, pues yo creo que no me repito. Voy a elegir el Land Rover Santana. Los más fijos, los garajistas más fieles dirán, pero ya elegiste el Rover Santana. Y si os digo, voy a contar una anécdota de la Mili, vais a decir, ¿pero te has contado una anécdota de la Mili? Pues no, no es ese Land Rover Santana ni es esa anécdota, porque esa anécdota era de cuando creía que el Land Rover era un Audi 4 y era un Land Rover largo. Y en este caso la anécdota es de un Land Rover corto.
El Land Rover corto, no sé si os acordáis, el Land Rover Santana corto y el Land Rover normal igual, bueno, pues tenía los asientos del conductor y 2 plazas más y 2 asientos traseros que iban perpendiculares, transversales a la marcha, digámoslo así, ¿no? Enfrentados. Yo servía en artillería y bueno, pues yo iba conduciendo un coche con el capitán a mi derecha y un operador de radio sentado de lado detrás. Bueno, en la artillería no espero que lo sepáis, pero normalmente pues el Estado Mayor dice eran unas maniobras, claro. Este coche además se subía por las paredes. Me gustaba ese coche porque de verdad se subía por las paredes y además haciendo maniobras íbamos campo a través, ahí no había límites, ni ecología, ni nada. En la artillería pues el Estado Mayor dice las coordenadas de un objetivo. Entonces el capitán de la batería, del que controla los cañones, coge un mapa, ve el objetivo y lo ideal es ir a un punto desde el cual pueda ver el objetivo y los cañones, para así poder controlar. Entonces, pues eso fue lo que pasó, que estábamos esperando, el Estado Mayor dijo el objetivo, el capitán miró y dijo: «Sant, suba esa colina rápidamente». Bueno, no hacía falta que me dijeran nada. Yo metí primera, tracción total, salía toda pastilla, campo otra vez, pum, 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 y llegué arriba. Entonces el capitán me dio una palmada en el hombro, se bajó y dijo: «Muy bien, y ahora vaya a recoger el operador de radio que se lo ha dejado en la arrancada». Bueno, tuve que bajar y el operador de radio estaba muy enfadado conmigo porque en la arrancada había perdido, yo no me había enterado y el capitán, muerto de risa, no me había dicho nada. Bueno, quería acabar con una sonrisa, espero que os haya hecho gracia. Es una anécdota, os juro por Dios, absolutamente verídica. Y ese coche, pues la verdad es que por el campo era una maravilla. Y si habéis llegado hasta aquí, a este vídeo tan emotivo, pues os lo agradezco sinceramente. No me gusta hablar de accidentes, pero esta forma de verlos en positivo me ha parecido oportuno en esta situación. Así que nada, más que nunca agradezco vuestros likes, agradezco vuestros comentarios, agradezco que os suscribáis si no lo estéis ya, y también hay una campanita que si la pulsáis pues os avisamos del próximo vídeo. Y como siempre, encerrados o no encerrados, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!